tal? Buenas noches. Estamos ya listos para comenzar con el programa Ecos número 38. Estoy aquí con Julio. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Joel? Nos tardamos un poquito, pero bueno, a final de cuentas, iniciamos. Pues lentos, pero ahí ya vamos en el 38. Bueno, el día de hoy tenemos, como siempre, 6 notas de las que vamos a platicar. Las voy a mencionar y luego ya las vamos desarrollando cada una. La primera, Corea del Sur debate la semana laboral de 4 días y medio. La segunda nota, de la que está a cargo de Julio, el silencio que no existe. Tercera nota, inteligencia artificial para reconstruir idiomas extintos. El cuarto tema va a ser la desinformación profunda. El quinto, el auge de los microrrituales contra la ansiedad moderna. Y por último, el miedo a enamorarse. Y bueno, sin mayor preámbulo, comenzamos. Voy a iniciar yo con Corea del Sur debate la semana laboral de 4.5 días o 4 días y medio. Bueno, este es un tema reciente que tiene que ver también con México, donde también se están debatiendo cuestiones como el número de horas que se trabaja, el número de días que se trabaja. Corea del Sur, para ver qué es algo que está ocurriendo en el mundo. En Corea del Sur hay una situación compleja. Hay una baja natalidad, están naciendo pocas personas, pocos niños. Hay un agotamiento laboral crónico, trabajan mucho, no tanto como nosotros en México, pero trabajan mucho, y una disminución de productividad en algunos sectores tecnológicos. Entonces, ese cóctel de situaciones está invitando a que haya nuevas soluciones. Los legisladores y algunos grandes corporativos están experimentando con una fórmula intermedia, una solución novedosa. No están proponiendo la semana de 4 días completa, es decir, las 8 horas por 4 días nada más y 3 días de descanso, sino una reducción parcial de jornada conocida como la semana de 4 días y medio. Es decir, 4 días de tiempo completo y un día de medio tiempo. Algunas empresas tecnológicas en Seúl han comenzado a liberar mediodía los viernes sin reducir el salario, es decir, trabajas 8 horas de lunes a jueves, el viernes solo trabajas 4 horas y entonces viernes en la tarde y todo el sábado y domingo los tienes libres. Estudios preliminares, los primeros análisis que se han hecho reportan un aumento de satisfacción laboral y una reducción de la rotación, es decir, la gente está un poco más contenta, están más tranquilos, están saliéndose menos y cambiando de trabajo un poco menos. Son estudios preliminares. El gobierno coreano estudia incentivos fiscales para empresas que adopten el modelo. Es decir, es algo que se está impulsando desde las autoridades, buscar que las empresas busquen ese modelo. Algunos críticos están advirtiendo que podría aumentar la presión de productividad en menos horas. Y esto es un debate interesante porque finalmente son menos horas de trabajo, pero a lo mejor yo te exijo por proyecto. Y entonces un proyecto para el que antes tenías 5 días completos o 6 en algunos otros casos, ahora lo tienes que hacer en 4 días y medio. Es decir, trabajas menos horas, pero a lo mejor tienes más presión, más estrés, tienes menos relajación, lo haces bajo presión, entonces puede ser más difícil. Ahora, esto ocurre en un país que es uno de los que tiene más horas de trabajo en promedio de la OCDE. México es el que más horas de trabajo tiene en la OCDE. Y de nuevo, hay una gran diferencia entre México y Corea, el trabajo informal, ¿no? En México, por más que hablemos del trabajo, de la reducción de horarios, de la reducción de días, finalmente estamos hablando de un porcentaje de la población y hay otro porcentaje importante que vive en el trabajo informal, donde ni siquiera el horario tradicional de 8 horas diarias o de 48 horas se respeta, ¿no? Hay gente que trabaja muchas más horas y entonces, bueno, pues aunque por ley se reduzcan horas o se reduzcan días, pues tenemos una gran cantidad de población que va a seguir trabajando un montón de tiempo, ¿no? El debate, lo, lo que quiero platicar contigo es, ¿qué pasa si reducimos el tiempo de trabajo sin cambiar la cultura laboral? Es decir, ¿qué pasa si el corte solo es menos horas? ¿Realmente estamos mejorando la calidad de vida de la gente o estamos nada más haciendo que las horas que se van a trabajar sean más estresadas? ¿Qué opinas, Julio, de este debate? Pues se vuelve bien, bien, bien complicado. Como tú dices, a final de cuentas, sí creo que los debates tienen que ser por el país. Yo a lo mejor creo que en Corea del Sur, bajo las circunstancias de una cultura laboral en específica, pudiera ser, pudiera funcionar esta circunstancia de considerar que este acortamiento de las horas de trabajo se fueran reacomodando en
México, donde la informalidad es la que prevalece, estás hablando de que la cantidad de personas que tienen un trabajo no les alcanza y tienen que hacer otro trabajo. Entonces, ¿a qué es lo que va a suceder en el caso de México? Ah, bueno, perfecto. O sea, son mucho más los informales. El último dato que sacaba la ENOE, que es la encuesta que mide esto, que es la encuesta nacional de ocupación y empleo, con 50 y tantos por ciento de informales. Entonces, de los formales que tienen esta consideración, yo sí creo que llega el punto que digas, en los formales no me alcanza. Imagínate, dices, ok, voy a trabajar 4 días. Los otros 3 me voy a meter a otro trabajo, porque con este trabajo no me alcanza. Entonces, se vuelve un estrés todavía peor, porque es, oye, ¿cómo voy a trabajar? Yo sí creo que esta circunstancia que tenga que buscar la calidad o mejorar la calidad de vida de las personas tiene que ir directamente relacionado con el sueldo que les estás pagando, porque si vas y mejoras el horario, pero ganas lo mismo y teniendo lo mismo, no te alcanza, ¿para qué quiero más tiempo libre si ni siquiera tengo ni siquiera para disfrutar? Creo que va relacionado en ese sentido y en México está complicadísimo por este dato que tengo que sale en el sentido de que las personas buscan trabajar más y estás hablando de que ya trabajamos bastante. Sí, 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 completamente. Hay que ver, ¿no? Y a ver qué pasa con Corea y qué pasa con, como que muchos países están Están. ahorita debatiendo lo mismo, pero las situaciones de cada país son muy diferentes, ¿no? Sí, 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 desde luego. Entonces, a ver qué ocurre. Sí, se vuelve complicado. Pero entonces mejor vayámonos al silencio, ¿no? A ver, En el la, silencio que no existe es tu nota. Cuéntanos, ¿qué? ¿De qué se trata Mira, esto? a mí me llamó la atención porque yo creo que estamos actualmente en un país, en un mundo en el que ya es ruidoso de por sí, hay ruido por todos lados, ¿no? Queramos o no queramos, tenemos ruido, ¿no? Los que tenemos vecinos, los que sales a la calle, los que gritan, los coches, hay un alboroto, un borullo por todos lados. Entonces, una de las cuestiones interesantes es que siempre se había manejado, nos habían puesto sobre la idea de que en el espacio había un silencio absoluto, había un vacío, existía la parte oscura, había la parte muda, y bueno, se supone que en términos físicos, efectivamente, para que exista un sonido se necesita un medio para viajar, ¿no? Me acuerdo mucho esta parte de cuando Bart está Los Simpson, que Bart está compitiendo en golf, en el golfito, y que lo está, ¿cómo se llama?, entrenando Lisa, y que le dice, bueno, existe un sonido cuando cae ¿cómo se llama?, un árbol, y decía, pues sí se escucha, dice, pero si no hay nadie que lo escuche, y era cuando decía, ¡ping! Entonces, bueno, esa parte se me viene ahorita en el sentido de que, bueno, pues dicen que al final de cuentas se necesita algo, un medio para viajar, y que en el espacio no hay aire que transporte vibraciones, ¿no? Tampoco hay moléculas que choquen y lleven ondas a los oídos. Entonces, en sí, se habla de que el universo no está callado, a final de cuentas hay mucha actividad. En el caso de la NASA, hay varios instrumentos que han captado vibraciones en plasma, ondas electromagnéticas y variaciones energéticas que luego se traducen en frecuencias audibles para el ser humano. Y a fin de cuentas se maneja, pues el espacio no es que no suene, sino que no suena como en la Tierra. Y a final de cuentas, esta parte de la ciencia que ya en notas anteriores que tú nos has traído, pues la cuestión se trata de que la ciencia ha tenido la oportunidad o ha avanzado de tal forma que te diga, sí existe un ruido. A final de cuentas, nos dicen que lo que se oye en varias grabaciones de agujeros negros o cúmulos de galaxias no es ficción, es información que se convierte en sonido. Evidentemente viene esta circunstancia de que tiene que traducirse, no es que yo me vaya agarro un cohete de los Elon Musk y me vaya y va a escuchar, no, tiene su sentido de cómo se va a escuchar ese silencio, y bueno, a final de cuentas viene esta cuestión en el que nosotros somos incapaces como seres humanos, como es la humanidad, de percibir directamente lo que está pasando, ¿no? Y bueno, si ya a final de cuentas vemos y lo manejamos en el silencio del universo, que nosotros creemos que todo es con referencia al mundo, bueno, pues ya sabemos o ya se maneja estas teorías de que efectivamente existe ruido. Y yo sí creo que ya si nos manejamos a una cuestión como más social, pues viene esta cuestión de que a final de cuentas pareciera que
el silencio viene y no viene solamente desde el universo. ¿Cuántas personas, cuántas situaciones no se acaban callando, cuántas tensiones no se acaban normalizando y cuánto silencio no viene al decir después pregunto, después platico, después digo, y ese silencio se va rompiendo aun cuando ya existe esa imperiosa necesidad de que tengo que decirlo, ¿no? Entonces, creo que esta circunstancia viene en dos sentidos. Por un lado, que la ciencia viene en este punto de meternos en una cuestión de ir investigando, de encontrar los mecanismos para conocer algo que pareciera que en primera instancia no existía, que era el sonido, más que esta circunstancia de cómo escucharlo. Entonces ahí me viene la duda, ¿existe el silencio o no, o no se encuentra la forma de escuchar lo que está ahí? Fíjate que ahorita que estabas diciendo, me acordé pues, lo que pasa con la luz, ¿no? Nosotros tenemos unos órganos para mirar que tienen un rango del espectro total de ondas de luz. No las vemos todas, por eso existen el ultravioleta y existen el infrarrojo. Y aunque tenemos aparatos que son capaces de detectar ondas abajo del rojo, o sea, el infrarrojo, finalmente no son nuestros ojos y son traducidas, es decir, es hay una cámara que traduce eso en colores que sí vemos y por eso se ve todo amarillos y rojos. No es que sean amarillos y rojos, es que nuestros ojos no dan para esos colores de allá. Y entonces las cámaras que son capaces de detectarlo por calor, por alguna otra cuestión, pues nos lo traducen a nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba pensando. Claro, debe haber sonidos que acaban siendo captados por aparatos que no, digamos, son vibraciones que nosotros no escucharíamos, ¿no? Como algo ultrasónico. Me acordé también del juego este, del sonido este que puedes escuchar en los teléfonos o en las computadoras, que te dicen que la edad que tienes, ¿no? Ah, O sea, ya, hay un ya. sonido que se va haciendo más agudo, más agudo, más agudo, y hay un momento en el que nosotros ya no lo escuchamos, ¿no? Somos más grandes, y los jóvenes todavía lo siguen escuchando un ratito más, ¿no? Más agudo, y lo siguen escuchando. Finalmente no es que el sonido no esté ahí, es que el órgano que yo tengo para detectarlo, pues no, ya no está listo para detectarlo todo. Y pensando en la versión metafórica de esto, es decir, cómo podemos llevar un concepto científico que se usa porque es útil utilizar las metáforas para reflexionar sobre otros temas que no tienen que ver con eso. Eh, Pensando en la metáfora, pensaba yo, claro, hay algo muy, muy claro, ¿no? Cuando uno de los padecimientos más típicos de la vida diaria, la gastritis, ¿no? Pues muchísimas gastritis o migrañas, mm, digamos, no son fisiológicas en el sentido de que la causa no es un evento físico, ¿no? Directo, sino es el estrés. Entonces yo estoy estresado y me duele la cabeza y entonces ahí es como eso, como codificar algo en otro canal, ¿no? Y entonces lo que sale al mundo o el aparato que lo lee es el que es capaz de detectar dolores de cabeza o acidez estomacal terrible, pero en realidad lo que tengo es estrés y entonces si yo intento quitarme la migraña solo con medicina para la cabeza, pues voy a ser migrañoso mucho tiempo. Digo, hay migrañas de otra naturaleza, pero la migraña del estrés, pues, y la gastritis del estrés pues no se curan, ¿no? Con los antiácidos o con la aspirina, se esconde el ruido, pones tapones para no escuchar el ruido que sí está ahí, pero finalmente lo que tendrías que ver es, mira, por un canal distinto, así como esto, ¿no? Hay sonidos que no son sonidos, pero son representados como sonidos ante nosotros por aparatos modernos. Igual, ¿no? Nuestro cuerpo es capaz de manifestar algo que no se, que se está callado, ¿no? No es que no esté ahí el origen es el estrés, En esta. pero como está callado y no escucho mi estrés, no escucho ahorita conectándolo con el trabajo, con las horas de trabajo, si no escucho que la vida de trabajo me está agotando y me está consumiendo, pues entonces no me doy cuenta, no escucho, pero hay otro aparatito que se llama cuerpo, que sí está escuchando y lo saca ahí como.
como, ¿Y qué te va a decir? O sea, sin problemas. sí, sí, que no se lo calla. Nomás que creo yo que es dolor de cabeza y no, es estrés que se manifiesta como dolor de cabeza. Exacto. Pero bueno, Bueno, pues pasamos a al otro tema. siguiente. Muchas veces hemos hablado de los alcances y a mí me gusta esto, ¿no? Es esto de la inteligencia artificial, cómo, cómo se ha convertido en una herramienta para casi o para todas las disciplinas, ¿no? No solo sirve para falsificar trabajos finales de exámenes de estudiantes, sino hay muchos lugares donde, claro, podríamos haberlo hecho entre nosotros, pero la velocidad, la capacidad que vamos a tener utilizando estas herramientas es increíble. Una de las herramientas, de las maneras que se puede utilizar muy bonito, es que ahora se está usando la inteligencia artificial para reconstruir idiomas extintos. Resulta que tenemos una cultura lingüística muy, muy fuerte. Hemos sido capaces de elaborar teorías de cómo sonaba, aunque no tengamos grabaciones, pero a partir de reconstrucciones, a partir de fragmentos de cómo evolucionó, digamos, una lengua de la que sí tenemos sonidos, de qué, cómo pasó de un lado a otro, cuál es la costumbre, cuál es la tendencia natural de las lenguas, qué le hace normalmente una lengua a un sonido después de un tiempo en que se convierte, eso sí lo tenemos. Entonces, si proyectamos eso hacia atrás, a veces podemos, va a sonar raro, pero predecir o más que predecir, antedecir lo que ocurrió y suponer cómo puede haber sonado este sonido antes de que sonara como suena ahorita. O de qué sonido puede provenir un sonido que tenemos actualmente, o de qué manera de pronunciar o de qué manera de construir las palabras proviene la manera en que se construyen ahora. Entonces, hay estudios que tienen mucho tiempo, hechos antes de la inteligencia artificial, que consistían, por ejemplo, en reconstruir el sistema vocálico de la lengua hipotética de la que provienen todas las lenguas europeas y de la India, ¿no? El indoeuropeo, que no es una lengua que nadie escuchó nunca. Pero a partir del amplio panorama de lenguas europeas y de la India, y Asia Central, se puede ir reconstruyendo hacia atrás del español, el francés y el portugués y el rumano y el catalán, pues tenemos la lengua mamá que es el latín y entonces podemos más o menos averiguar cómo pasaron del latín hacia las lenguas romances modernas y entonces podemos pronosticar qué pasó del latín hacia su mamá y así nos podemos ir y llegaríamos, por ejemplo, a una supuesta hipótesis de cómo sonaba el idioma del que es abuelito de todos los idiomas actuales. Bueno, esto se puede hacer mucho más fácil aplicando la inteligencia artificial, es decir, buscando fragmentos, pequeños huecos en la reconstrucción de lenguas que ya no existen para tratar de pronosticar, no se puede pronosticar porque no es a futuro, sino decir antes, eh, cómo eran las lenguas, ¿no? Y esto puede ser por el puro gozo de la academia, por el puro conocer y saber más, también para preservar el patrimonio y revitalizar las lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, cómo sonaba el maya antiguo, cómo sonaba el maya antes de la llegada de los españoles, que no sonaba como el maya actual. Hay equipos en Canadá y en Australia que están empleando modelos de lenguaje entrenados con archivos históricos, grabaciones antiguas, documentos coloniales. Entonces tú pones a una inteligencia artificial a analizar cómo han evolucionado las lenguas cuando tienes el caso de grabaciones, cuando tienes descripciones más o menos bien hechas de ciertos sonidos, de ciertas estructuras. Y entonces, a partir de ahí, buscas llenar huequitos de qué pasaba en las lenguas anteriores. La IA permite predecir estructuras gramaticales faltantes y completar vocabularios incompletos. Es decir, con una suficiente cantidad de lenguas analizadas y una suficiente cantidad de información, podrías más o menos saber qué palabras te están faltando o cómo seguramente se habrá dicho la palabra que te está faltando o el vocabulario que te está faltando. Algunas comunidades indígenas participan en la validación de los resultados. Es decir, si lo que la IA
dice que así es más o menos, así funciona la lengua, pues vas y lo pruebas con algunas comunidades que hablan esa lengua y ves si de verdad les suena natural, si sí parece, e incluso se puede hacer con lenguas que sí estén plenas, no le alimentas esa información a la IA, le alimentas todo lo demás que puedas y entonces a ver si puedes reconstruir esa lengua y luego vas y la validas con las personas. Y así más o menos vamos comprobando si la IA le está atinando. Claro, ahí la cuestión es el debate sobre la autoridad de una lengua reconstruida digitalmente. Es si es la lengua original o es un invento nuevo. O sea, es muy basada en información, muy llena de datos, con validación científica, no locuras, pero finalmente no tenemos a una persona de hace 70 años, de 100 años, de 300 años, que nos diga, sí, mira, así le decíamos nosotros a los zapatos. Pues es una reconstrucción, hay muchas hipótesis rigurosas, bien hechas, interesantes. Algunos expertos advierten que la IA puede introducir patrones ajenos a la tradición oral original, es decir, si le alimentas todas las lenguas del mundo, con todos los patrones del mundo, con toda la información del mundo, es probable que haya un momento en el que la posibilidad de que los patrones que inserte de lo que te falta sean más atinados. Pero mientras sea parcial, si la alimentas con puras lenguas occidentales y estás tratando de construir una lengua africana, una lengua australiana, una lengua mexicana, es probable que invente, ¿no? Cosa que ya pasó cuando los conquistadores, cuando los colonizadores analizaban lenguas americanas, por ejemplo, pues las analizaban con gramáticas, o sea, obligaban a las lenguas americanas a responder, le buscaban sujeto, predicado, sustantivo, adjetivo, y No, lo entonces, ajustaban. pues, y como la cama de Procusto, ¿no? Iban adaptando ahí a la pobre lengua a la gramática que conocían. Eso podría estar pasando con las IAs, aunque es menos probable que como lo hicieron los frailes, ¿no? Y bueno, si una lengua, el debate, la pregunta que te hago es, si se revive una lengua gracias a la inteligencia artificial, ¿sigue siendo esa lengua o es una nueva versión o es algo nuevo? Híjole, fíjate, ahí me voy a mi cultura pop. Cada vez que me estás en esta parte esta película de Jurassic Park en la que revivías y volviste a ser un dinosaurio, pero me faltó le meto esto. Creo que no deja, Mm, yo siento que va en este sentido, guardando las proporciones desde luego, porque evidentemente habrá muchas cuestiones, habrá alguna orientación de la lengua que no se conozca y la IA dice, pues a mí me suena acá cuál es la ventaja de la inteligencia artificial, que creo que lo que puede llegar a parchar tiene y cuenta con mayores elementos para que se acerque o que sea lo más cercano a lo que está. Sin embargo, sí creo que hay una reconstrucción, aunque yo me voy por la parte que es una versión, si no nueva, una versión lo más cercano a la lengua. Es decir, yo diría, este es el maya, pero este es el maya más cercano que se hablaba, porque nadie tiene la certeza o la autoridad de decirte, sí, como tocas decir, no hay un viejito que diga, sí, así sonaba, perfecto, y ya, estás a toda madre. Sí creo que ahí viene una parte en la que me suena un dinosaurio que dice, güey, está bonito, está poco. Sí, güey, pero esta parte la sacó de quién sabe dónde la IA y se le hizo lo más adecuado a través de 1000 algoritmos que dijo, seguramente hubo híjole, ando muy cultura pop, como el doctor Stranger, creo que estaba la IA buscando y dice, esta es la buena. Entonces sí creo que es un gran avance, creo que como una cuestión científica vale la pena, pero sí creo que es si no nueva, es una versión lo más cercana posible al idioma que se está rescatando. sí, a mí me parece un debate muy interesante. Sí, 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 desde luego. Es una chulada lo que está pasando, pero y es un debate y es la disciplina que me gusta a mí, entonces, pues eso traje. Pero bueno, cambiemos, vámonos hablando de esto, vamos con la Exacto. desinformación profunda. A Pues ver, mira, cuéntanos qué es esto. aquí viene la parte interesante. Esta inteligencia artificial para reconstruir idiomas es la parte creativa de qué hacer con la inteligencia artificial.
Y yo me voy a la parte destructora de qué hacemos con la inteligencia artificial. Ujú. Creo que es un tema que cada vez va avanzando más en el sentido de estos famosos deepfakes que se maneja en inglés y que son, a final de cuentas, videos generados por la inteligencia artificial que imitan la voz y apariencia de personas reales, ¿no? O sea, esto y ha crecido, algo que yo me acuerdo mucho era cuando sacaron una imagen del Papa, muy, ¿cómo se llama? Muy 2020 y tantos, ¿no? En el sentido de que venía con lentes y venía su capa. Es decir, sacaron y ¿por qué digo del Papa? Pues porque era una referencia mundial importante y bueno, hubo estas críticas de decir, bueno, lo hicieron sin la autorización. Desde luego, el Papa no iba a decir, y de ahí nos vamos hasta lo actual, ¿no? Videos que tú puedes ver en TikTok y que ya no necesitas una gran situación, siempre se mete una plantilla. Hay uno que me he estado viendo, que normalmente veo TikTok para ver qué tonterías se me ocurren. Y de ahí, bueno, pues uno que está muy famoso, lo que hizo este hombre del puertorriqueño que salió, ¿cómo se llama? Bad Uy, Bunny. me van a matar, sí, Bad Bunny. Después, sí, si no puede ser que no me lo sepa. Que hizo ¿cómo se llama? Su espectáculo en el Super Bowl. Y que bueno, ahorita esa maqueta que hicieron está muy famosa. Entonces, pues ahí viene que tú puedes poner, es más, me puedo poner yo sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es esta parte en lo que viene como que estos videos alterados y que no deja de ser una cuestión con voz y apariencia de personas reales y que no dejan de ser, y cuenta el debate público, si al final de cuentas son videos falsos o no? El video como tal no es falso, la persona que lo está haciendo o la persona que está identificando sí es falso, pero el video no es falso. Bueno, pues aquí vienen algunas cuestiones en cuanto a cuál es la calidad que se hace. Bueno, pues ya el video puede hacer que digan lo que tú quieras y con la cara de una persona, ¿no? Pues de un presidente, de cualquier persona, de un artista famoso, y se puede además, ¿cómo se llama? Simular eventos que jamás sucedieron, ¿no? De repente, situaciones que pasan en Facebook donde ponen a una presidenta, en este caso de México, diciendo, invierta en tal, que yo lo avalo, y hay un montón de gente que cae en eso, que es, bueno, pues bueno, viene esta circunstancia, y bueno, se recrean rostros de personas sin su consentimiento, que es algo que ya hemos venido manejando. Entonces, ¿cuál viene aquí esta situación inquietante de que cada vez algo que parece falso suene, parezca y se vea lo más real posible, ¿no? Entonces ya entre lo que acabas verificando ya pasó, es decir, se vuelve muy complejo esta situación de ver si efectivamente un video, una persona, un dicho es una condición que se puede verificar, ¿no? De repente hemos encontrado desde políticos que dicen, no, es que falsificaron mi voz. Dicen, no es que falsificaron tu voz, es simplemente utilizaron tu voz y recrearon una situación que nunca existió, pero es tu voz. O sea, ahí es donde dices falsificado. No falsi. O sea, ahí es donde también viene la parte de la ley donde se tiene que reconfigurar si efectivamente en el que te dicen, no, pues la voz es de la persona. Viene otra cuestión que tiene que ver con estas organizaciones especializadas en la que se vuelve un reto esta cuestión de decir si efectivamente es verdadero o no, y viene con la parte ética y no. Entonces, al final de cuentas, podemos confiar, bueno, pues se vuelve muy complicado. Y yo ahí es donde cierro en dos sentidos. Por un lado, no es un problema de la tecnología, no es que la tecnología nos esté mintiendo, la tecnología esté, ¿cómo se llama?, en un sentido negativo. Simple y sencillamente es una herramienta que los seres humanos utilizamos para 10,000 cosas. Una, la anterior, hacer una reconstrucción de una lengua que permite conocer, y esta, crear por una cuestión de vistas, por una cuestión de algún delito, etcétera. Y esto va de la mano con lo que pasó ¿cómo se llama? El domingo pasado ante una circunstancia de apremio nacional donde ya no sabes si las noticias que se están publicando en redes sociales son reales o no. Recuerdo que se manejaban ciertas notas donde fueron creadas por inteligencia artificial en las cuales se lanzaron y las personas entraron en una cuestión de incertidumbre al no saber o al creer que esa nota o esa voz de algún noticiero era real o no. Entonces, creo que esta circunstancia o este uso, no sé si inadecuado, pero por yo en lo particular lo veo como perverso, ha traído como consecuencia
que sea muy difícil identificar si lo que te están mostrando, si lo que estás escuchando y lo que estás viendo es real o no. Y esto ya crea un problema que si tú lo pones a nivel internacional sobre, haz de cuenta que nos mandan una nota a todos en los diferentes teléfonos, te dicen, ya se enojaron los países y esto va a ser un lanzador de misiles. Pues ¿y a quién le pregunto si es cierto o no? ¿Con qué elementos tengo para decir, ya se acabó? Ah, pues entonces voy a hacer una... No sé, creo que el debate viene muy fuerte y yo sigo creyendo que como hacen cosas tan buenas, se han hecho cosas perversas y yo viene la parte de decir hasta dónde va a llegar el uso de la inteligencia artificial para cuestiones que traen más cuestiones negativas que positivas. No sé tú cómo lo ves, Juan. Sí, yo no sé, no sé qué tan positivo o negativo sea, porque hay muchas cosas que van a estar muy bien, hay cosas que Sí, no. sí. Aquí lo que a mí me llama la atención es como el exceso de, de, mm, de información, cómo se convierte en su propio enemigo, ¿no? El exceso de información se convierte en su propio enemigo. Hay un fenómeno que ocurre cuando, no me acuerdo cómo se llama, pero cuando vas al súper, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de los champús. Si hay dos marcas de champú, ¿cuánto te tardas en elegir el champú? Hay dos tipos, el olor, el que huela más rico. Si hay tres marcas de jabón, pues te tardas muy poquito. Pasa que luego llegas y hay 28 marcas distintas de shampoo y además cada shampoo tiene una versión diferente para distinto tipo de cabello. Y entonces hay un momento en el que la decisión de qué comprar parece como qué padre que tengo tantas opciones, pero el exceso de opciones luego mete a algunas personas se congelan, ¿no? Se paralizan. Una parálisis de la incapacidad de decidir. Entonces, siempre puedes haberte equivocado. Si hay 28 tipos de champú, es muy probable que te equivoques y a lo mejor no te llevaste el mejor. Y entonces estamos constantemente buscando el mejor. Parece que es una gran ventaja que haya tantas opciones, pero ¿cuándo compraste el mejor carro para ti? ¿Quién sabe? No sé, hay tantos y a lo mejor no le atiné y entonces puede entrar una necesidad, una sensación siempre de insatisfacción. Si hay dos tipos de carro, pues compraste uno y ya. Si nomás hay un carro y una camioneta, no necesitas camioneta, pues compras el carro y se acabó. No, lo estoy poniendo un poco absurdo para el ejemplo, pero también el exceso es paralizante. Yo creo que algo parecido está pasando con con la información. Ese es Tú entras y en el mismo, digamos, en una plataforma de videos como YouTube, tú entras y hay un cuadrito de un periódico que conoces, que realmente existe, que tiene 75 años de historia. Sí, pero al ladito hay una nota que es casi igual de un diario que no existe, que se llama Noti Escándalos, y las dos están ahí. Y yo le doy clic a cualquiera de las dos y las dos traen una nota. No sé cuál es verdad, no sé cuál es mentira, e incluso las que están respaldadas por un diario importante, un medio importante, se equivocan, tienen tendencias, son mentirosos a veces, pero digamos, hay una especie como de filtro que luego piden disculpas o se les critica, pero hay otros que no, otros que simple y sencillamente inventan y dicen noticias. Sí, pero esos son un cuadrito de un periódico real, cuatro de periódicos que no existen, cuatro de uno que se creó hace 2 días, tres que son puras notas falsas, y entonces hay un bombardeo de información que te quedas igual que antes de no saber nada, ¿no? ¿Qué pasó el domingo que atraparon al capo este? No sé. No sé porque o explotó el país o no, o invadió Estados Unidos o no, lo atraparon los estadounidenses o no, no sé, porque todas las notas están ahí. Entonces es muy frustrante porque la labor que tienes que hacer, que parecía muy cómodo ahora, pues tengo a la mano, a un simple clic tengo las noticias, yo no las tengo que esperar a las 10 de la noche, puedo oír noticias todo el día. Pero ahora es peor porque el trabajo de saber elegir el medio correcto, con el noticiario correcto, con la objetividad correcta, no paso una hora
sabiendo cuál es el noticiario que me va a decir realmente la verdad. Y entonces, pues mejor no veo nada o veo todos y no me entero de nada. Y además las noticias pasan tan rápido que ahorita es que esto va a determinar, es cierto, la semana que entra va a pasar otra cosa y se nos va a olvidar, o sea, no, porque así ha sido. ¿Dónde están los resultados de lo que pasó en Culiacán y en Sinaloa? Era una guerra civil eso. Hace mucho que, o sea, ahí se acabó de un día para otro, o ya no está pasando nada. No importa, es que ahorita está esta, pero espérame, ya viene el mundial. Espérate, cuando esté el mundial ya ni nos vamos a acordar de nada. Entonces, vivimos en un lugar muy raro, en un momento muy raro de la historia. Y esto no es, pues al final vamos a tener que ver a las personas directamente. Pues, ¿quieres ver a un actor? Ya van a ser todo ficticio, las películas van a ser con IA. Pues ve al teatro. Sí, 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 sí. ¿Quieres oír a tu político y quieres saber qué dijo? Pues ven ve al meeting y escúchalo ahí, porque, y de todos modos, el discurso lo va a tener hecho por inteligencia artificial, pero bueno, por lo menos voy a estar, ya, yo vi, eso dijo, sí lo dijo. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿Que haya un video? No, pues ve tú a saber que un video, no sé qué diga. Hay montones de la presidenta bailando cumbias, ¿no? A esa parte va, ¿no? En el sentido de A que, ver, ¿por qué no se creen esa? no, Porque, y yo te aseguro que hay personas que lo deben de creer. O sea, sí, no lo digo como algo malo, sino que esta situación en esta oferta tan grande que existe de información, que alguien puede llegar a creer, pues que sí es decir, sí creo que hay un analfabetismo digital impresionante que tenemos todos, algunos más, algunos menos, pero llega un punto que sí dices, oye, la presidenta está cantando Titi le preguntó y la gente, no, ¿cómo? No, no, o sea, insisto, viene esta parte que creo que hemos acabado regresando, no tengo que ir a verlo. Lo que antes significaba es, ya no lo veas porque te está llegando. Entonces, ya esta parte que va con lo de la nota es el deepfake. Ya no sé si tengo que ir a ver a la persona si efectivamente es esta parte de una comprobación, de una realidad, que solo la realidad significa cuando la palpo, no cuando la veo que se vuelve a abrir muy compleja esta cuestión y muy rara en este mundo que cada vez se supone que la era digital y la inteligencia artificial nos iba a traer una cierta certidumbre de lo que está pasando y estamos al revés, como tú dices, pues tengo 80 cosas que me dicen que me ofrecen lo mismo y todos me piden un clic, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Esta circunstancia. Pero bueno, así la IA. bueno, yo nada más te puedo decir que el verdadero Joel Grijalva ya está dormido en su casa. No, Ahorita bueno, este es un deep fake que generé con mi voz y ya puede estar 76 horas hablando si quieres, porque ya, Joel sí, ya no, está. este Julio sí es real, entonces en algún momento decía, oye, Joel, qué placer haber platicado. Bueno, continuamos y parece que tenemos hasta como guión. La verdad es que lo hacemos un poco al azar, pero acaba saliendo como guión. Fíjate que ahora, en este mismo sentido, en esto que empezamos a platicar, resulta que hay algo que empezó a surgir y yo creo que no sabía yo que se llamaban así, pero es algo que yo he visto ya muchas veces. Ahora hay un auge de los micro rituales contra la ansiedad moderna. Es decir, pequeñas, no retos, pues rituales, pues, que se impone la gente o se invita a sí misma la gente a hacer para descansar de la vida moderna, ¿no? Psicólogos sociales han observado una tendencia moderna, yo creo que en muchos países, de personas que incorporan pequeños rituales cotidianos para recuperar la sensación de control de su vida, como volver al agarrar el mundo, ¿no? En este mundo hiperconectado. Estos rituales son, por ejemplo, caminar sin celular, 10 minutos, ¿no? O sea, salir, no traer el celular. Así entra la ansiedad de la hiperconectividad. Sí, pero estoy aquí pisando suelo real, comiéndome un pan real, con un café real, en un lugar real, ¿no? Y entonces hay quien está escribiendo a mano, esto que ya digamos, técnicamente podría haberse perdido porque no es necesario ya escribir a mano, pero hay gente que está volviendo a escribir a mano, esta relación de la mente con la mano, la velocidad de escritura de la mano es mucho menor que la del teclado.
están haciendo café en lugar de usar el aparato más moderno del mundo. Eso yo lo hago no como microritual, pero nos inventamos que es mejor, o no sabemos si es mejor, pero tengo una talega que es como pues como un filtro de tela, ¿no? Ahí pones Ujú, el ujú. café y echas. Así lo hacía mi abuela, entonces, a ver, como regalo me voy a hacer, es mejor, soy superior a alguien, no, lo más probable es que las máquinas que hacen café lo hagan hasta más rico y la temperatura perfecta y cosas así. Pero el acordarte de tu abuela haciendo el café como lo hacía ella, hacer tortillas de harina cuando hay fábricas de tortillas de harina, no, hacerlas uno, ¿no? Entonces, algunos estudios de algunas universidades indican que estos rituales repetitivos reducen el cortisol y mejoran la concentración. Es decir, como aterrizar, pues, para enraizar nuevamente. Esta tendencia se vincula con el regreso al vinilo. Ya ves que ahora otra vez hay discos de vinilo, ¿no? Escritura manual, técnicas artesanales, ¿no? Estamos haciendo cosas artesanales ahora. Una nutrióloga me sugirió consumir kefir. Ya ves, es como un yogurt, pues es lo Eh. mismo, se hace con búlgaros y a la leche le echas los búlgaros y sale una bebida ácida, ¿no? Buenísima Pero la tienes que preparar, tienes Claro, que claro. agarrar tus garitos, echar la leche, dejarlo 24 horas, cambiarlos, los búlgaros se van reproduciendo, entonces tienes que apartarlos, congelar algunos. Ese ritualito pues ya lo venden hecho. Y siempre se habla igual, que ya venden hecho y con el pH que debe ser. Sí, pero el ritual, ¿no? Algunas redes sociales curiosamente, las mismas redes sociales son las que están impulsando. O sea, hay un hashtag para cómo desconectarse del mundo poblado de hashtags, ¿no? Que es el slow morning o el analog living, ¿no? Vivir análogamente sin. Nuevamente. Que también hubo un movimiento hace muchos años que se llamaba el slow food, ¿no? En lugar de fast food, slow food. Y entonces era el movimiento de volver a ir a tardarte al restaurante, ¿no? O a tu cosa, o en tu cocina. Algunos críticos señalan que puede convertirse en una estética comercial más que en práctica terapéutica real. Pues lo que pasa, ¿no? Incluso el mundo que tenemos, el mundo de las ventas, el mundo del dinero, el hipercapitalismo, la hiperconectividad, acaba absorbiendo hasta sus propios enemigos, ¿no? O sea, hay gente que por moda trae una camisa con la cara del Che Guevara, ¿no? Y justo lo contrario, ¿no? O sea, somos capaces de comercializar hasta los enemigos de la hipercomercialización. Y algunos terapeutas advierten que estos rituales ayudan, pero no se instituye la atención real y la atención de profesionales en casos clínicos. Ahora, yo la pregunta sería, ¿estamos construyendo hábitos saludables o nuevas formas de escapar del ruido digital? Bueno, yo creo que un hábito saludable es escapar de vez en cuando del ruido digital, ¿no? ¿Tú tienes algún ritual así de desconexión? Fíjate, yo voy más allá, yo me voy, porque me llamaba la atención la nota. Yo creo que viene en esta parte de la ansiedad, pero creo que esta es ansiedad desde un punto de vista como muy suavecita, ¿no? Sí creo que muchos de estos rituales, y hay muchas cuestiones que a lo mejor nosotros no sabíamos que padecíamos, ¿no? Yo poco sabía del cortisol, hasta que vas y dices, no manches, es una porquería esto del cortisol, ¿no? Y dices, ¿y cómo lo bajo? Pues dices, oye, tampoco es tan accesible esta parte. Entonces, sí, cuando se habla de los niveles tan altos del cortisol, o sea, yo tengo, ¿qué te gusta? Un año que me voy enterando que el cortisol es malísimo y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer aquello. Y bueno, entonces sí viene una condición como muy curiosa de que esta cuestión, o sea, yo puedo tener, y ahorita comento mi ritual, pero tengo un ritual porque me enteré que tengo cortisol alto. Yo antes no sabía, entonces como no sabía que tenía un cortisol alto, pues no tenía un ritual. A lo mejor yo sigo siendo un alma más vieja porque hay muchas cosas que más modernas que no me gustan. A mí el café yo prefiero prepararlo, difícilmente voy a ir, no he cambiado mi reloj por un reloj que me diga si tengo la presión alta, si me está latiendo el corazón más, si me no, no, eso me va a estresar, o sea, en cada momento estar viendo, Mm. no, eso me estresa. Entonces, sí creo que ha habido muchas cuestiones que yo no sabía que tenía y que tienes, y después, bueno, entonces tengo que hacer algo para que eso que me dijeron que tenía, que no sabía que tenía, lo necesito. Entonces digo,
güey, yo no sabía que lo tenía y era feliz. Entonces, ya cuando te vas dando cuenta que sí viene una cierta ansiedad desde el teléfono, ¿no? Yo trato, de repente estoy muy pendiente de mi teléfono por mil cosas, porque puede pasar algo con mi familia, porque puede ser esto. Y digo, a ver, en 10 minutos que no lo cargo no me pasa nada. Entonces, a veces, uno de los rituales que digo, cuando paseo con Babo temprano, no me llevo, Babo es, ¿cómo se llama? Mi Yorkie, no me llevo mi celular. Digo, por lo menos 20 minutos al día no cargo el celular como una parte ritual de decir, pero de repente me crea ansiedad, digo, si me marcaron y si me mandó, y entonces digo, a ver, no estoy disfrutando esta parte. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta cuestión es decir, no te preocupes, con 20 minutos no va a pasar absolutamente nada. Entonces, esas son de las cuestiones en las que yo hago ya me entiendo que es un micro ritual, o esta misma parte de cuando empiezo a sobrepensar algo, algún problema, alguna cuestión familiar, alguna cuestión personal, y empiezas a darle, y yo ya me enteré después de un libro que hay que regresar a la realidad, ¿cómo? Toca algo. Entonces ya cuando me siento intranquilo, voy y toco algo. Digo, ay, güey, sí sirve. Entonces, son ciertas cositas que sí he descubierto, pero esas circunstancias, sí me dijeron, usted tiene esto, entonces haga esto. Y entonces digo, bueno, antes mucha gente lo tenía y era, ya sabías que, bueno, relájate, respira, que a fin de cuentas llega lo mismo, ¿no? Respira, tranquilízate y fluye. Y ahorita no, pues tengo que dejar de esto. Creo que también estamos saturados de una cuestión digital impresionante y nos hemos, ¿cómo se llama? Hemos hecho una dependencia. Yo tengo un foco inteligente, entonces yo nada más le digo a Alexa que haga o deje de hacer y ya, pero me da ansiedad cuando el maldito foco no se apaga. Y yo digo, oh carajo, levántate, apágalo y después, no, pero estoy con la ansiedad de que el foco, o sea, entonces sí creo que va un poco de la mano, ¿no? Yo creo que en mi caso hay muchos más rituales o micro rituales que he hecho derivado que me han dicho que lo que estoy haciendo me está creando algo. Ya, pues sí, no sé, estamos, y fíjate, nosotros somos una generación que creció Sí, sin, sin, sin estas cosas. sin esto nuevo. Es decir, no, yo no recuerdo, pero debe haber sido en la universidad cuando yo tuve mi primer teléfono celular. O sea, Sí, ya era un adulto, completamente adulto, cuando tuve mi primer celular. Entonces, e internet. no, ni qué pensar. Entonces es, pues, un momento en el que a lo mejor nuestra enajenación era la televisión, pero pues sí era mucho más aterrizada la vida en la Claro, experiencia sensorial. O sea, yo no platicaba con un amigo como platico ahorita contigo, sino teníamos que vernos en las cheves o en el café o en donde sea, pero teníamos que vernos, ¿no? Ni por teléfono hablábamos tanto. Entonces, y aún así, es, lo que estás platicando, nos cuesta trabajo dejar el teléfono. Ahora imagínate los que nacieron, los que tienen teléfonos de toda la vida. los que nacieron con ellos. Y ahorita que decías de vernos, yo recuerdo que en nuestra juventud, que soy horrible, pero íbamos, de hecho lo platicaba hoy con alguien, íbamos al café en Sambors a vernos un domingo porque no nos habíamos, ¿cómo se llama? No nos habíamos visto y dijimos, pues hay que ponernos, pero era irse a platicar y verse la cara y decir, no, pues que nos juntamos, nos vemos a Sambors, platicar, bueno, ya nos vemos, hasta luego. Y no era esta parte, era saber las cosas hasta ese momento, ¿no? Porque si bien es cierto existía el teléfono celular, porque ya existía, tampoco somos tan grandes, pero no era esta parte tan cotidiana del uso, o sea, es decir, prefería o manteníamos esta conducta de mejor hacer un diálogo directo y no a través del teléfono. Ahorita ya se vuelve está complicado. Es más, ya hasta hablar las personas, muchos ya más jóvenes dicen, ¿para qué me hablas? Mándame un mensaje. Dices, no puede ser que lleguemos al extremo de que ya no te, o sea, ya no sé qué reacción tienes, porque son unas cosas interesantes. Tú especialista en tema, pues dices, oye, el hablar te permite conocer, ver a la persona, saber cómo, el tono que me lo está diciendo, qué facción está haciendo. No, no, ahorita es algo tan, ¿cómo se llama? Tan impropio, pues, mando un mensaje y me puedo enojar porque yo a lo mejor estaba enojado por una situación, pero está hablando y entonces se enojó conmigo. Entonces ya creo que se vuelve un montón de cosas ahí medio curiosas y como bien dices, para los que ya nacieron inmersos en esto, híjole, lo que les espera. Sí, les cuesta más trabajo.
Y bueno, a ver, cerrando también ya con la realidad, con esto, porque este mundo también es interesante. El miedo a enamorarse. ¿Qué quiere decir esto, Julio? Híjole, va de la mano con la parte, insisto, así como dices, que aunque pareciera que lo hacemos como con guión, viene como muy entrelazados algunos temas. Esto va un poquito con lo de la ansiedad y quise meter el tema del amor, porque al final de cuentas creo que como las películas, como muchos libros, como muchas historias, el amor es una de las partes básicas y esenciales para el funcionamiento o el buen funcionamiento de las personas. Pero ¿qué es a final de cuentas esta situación de enamorarse? Bueno, pues como todo mundo, quien lo haya pasado, ya lo pasamos, quien lo está pasando, no deja de ser algo como muy interesante. Quien no lo haya pasado, lo debe de pasar, es algo como muy interesante, sobre todo que está mencionándose en una cuestión, no voy a decir normal, pero una cuestión como muy general que normal, no normal, como que se da a partir de dos personas, ¿no? Porque ahorita me pueden hablar del poliamor, esa viene una cuestión, no me voy a meter tan allá, simple y sencillamente una cuestión muy básica de lo que es el amor, como una cuestión, una chispa, las maripositas, una historia que va creciendo, pero que a final de cuentas se dice muy poco y a final de cuentas se teme a eso. ¿Por qué? Porque se habla de que enamorarse viene una cuestión de vulnerabilidad hacia las personas y no es solamente decirlo desde una cuestión como muy poética, sí viene una cuestión de psicológica y de salud mental, es decir, no todo mundo sabe, no sabemos querer y viene esta parte de enamorarse, pues se viene súper complicado, ¿no? Porque a partir de varias investigaciones muestran que una proporción significativa de adultos, especialmente en generaciones jóvenes, sabemos que los adultos es ansiedad anticipada asociada a relaciones afectivas profundas, ¿no? Entonces seguimos con el tema de la ansiedad, ahora nos metemos a esta parte de las relaciones afectivas, pero ya no relaciones afectivas superficiales, ¿no? Sino cuando ya se tiene un cierto temor sobre lo que estás entregando. Enamoramiento viene sobre una primera etapa y esta situación que viene sobre la parte de qué temor se va a tener no va con un deseo o no está ligado al deseo de una conexión, ¿no? Pues eso es parte normal, esa conexión que se tiene con cualquier persona. El problema viene con esta percepción que se tiene del riesgo. Cuando me enamoro, ¿qué pasa? Si una cierta, ya dejo de ser Julio y ya empiezo a compartir con la otra persona. Así ya no solamente es Julio, es Julio y la otra persona. Entonces dices, híjole, ya dejo de ser yo y estoy la otra persona que ya. Bueno, viene esta parte y peor si te fue mal en una relación, dices, me lleva. Ahora estoy compartiendo con ella o con él y le estoy cediendo y luego me fue mal hace 2 años que me enamoré, dices, híjole, bueno, pues vamos a seguirle. Y tú dices, bueno, pues me estoy portando a todo dar y estoy haciendo gracias. Y si a final de cuentas me dicen no, gracias, dices, híjole, todavía después de todo, o sea, pues, perdí cierta dependencia. Ya me habían lastimado. Y ahora estoy en esta parte de que, y si me dan en la torre otra vez, híjole, bueno, y además viene esta cuestión de decir, híjole, vienen dos situaciones, pues sí, la vida en pareja se vuelve como más estándar, aunque bueno, actualmente se vuelve más difícil. Hay datos en los cuales una cosa es enamorarse, pero yo me voy a meter hasta el punto de vivir en pareja bajo ¿cómo se llama? Un contrato administrativo que es el matrimonio, ¿no? Viene, pues ya hay más, ¿cómo se llama? Solteros, hay más divorcios, está creciendo la parte del divorcio con respecto al matrimonio y eso, insisto, aquí estamos hablando específicamente de lo que es el enamoramiento y lo que conlleva. Y no es que se le tema a esta parte de lo que es el amor romántico, es lo que se le tiene, lo que trae ese miedo es a lo que conlleva, que resulte o que no resulte, o qué es lo que estoy entregando. Como mencionaba, las razones, pues viene estas experiencias previas, la experiencia de idealizar esta cuestión de decir, es el amor de mi vida. Híjole, cuántos amores de tu vida han pasado, ¿no? Si puede uno recordar o decir, pues, solo fue uno. Ajá, imagínate, solo tuve uno, me fue mal,
al final de cuentas, ya no me quiso y ahorita me voy a volver a enamorar. Dices, híjole, no me meto en ese asunto. Otra que tiene que ver con este miedo al compromiso, decir, bueno, híjole, en términos de tiempo, no me meto porque no tengo tiempo para esto, no me quiero comprometer solo con una persona, yo soy una alma libre. Otra tiene que ver con esta situación de un rendimiento que en toda parte del amor tiene que ver con el desempeño y resultado, ¿no? ¿Por qué el afecto será diferente? Es decir, ¿qué tanto afecto me da con respecto al afecto que yo estoy recibiendo y le estoy dando? Entonces, ¿en qué acaba? ¿Es justo? Es decir, ¿me está dando lo que yo le estoy dando? Bueno, pues el amor no funciona así. Para muchos que de repente pensábamos que te doy, no funciona así, igual tú puedes dar, toda la otra persona te da, entonces es encontrar si efectivamente nos funciona. Y bueno, esta situación, a final de cuentas, entre el valor que tiene el amor, se acaba idealizando, porque pues no te enamoras de algo que no consideras en este tipo ideal, que se maneja, que se puede hablar también desde la sociología. Los tipos ideales es aquello que quisiéramos que funcionara. Y entre esta situación, pues al final de cuentas, entre más se idealiza, pues más se tiene esta situación de temer a que vaya a fallar cuando se experimenta. Y la cuestión es, ¿se experimenta de una forma correcta o no? No existe algo correcto a final de cuentas con esta cuestión de enamorarse. Enamorarse invariablemente significa cuando te enamoras, no cuando estás calculando, cuando te enamoras es, pase lo que pase, estás cediendo control. Mucho poco, pero estás cediendo un poco de control de tu vida afectiva. Y al final de cuentas, cuando se habla de enamorarse realmente en esta parte de esta entrega, pues no viene una parte de que es un proyecto. Tú no sabes que tú ya te metiste. ¿Cómo va a acabar? No tienes ni la peregrina idea de cómo va a acabar. ¿Cómo se va a dar? ¿Tú crees que hoy, mire, si yo hago, no tienes ni la más mínima de qué va a pasar? Te puede llevar el carajo, pero es, híjole, le sigo, sí, le sigo. Hay quien dice, no, híjole, yo aquí me bajo, ¿no? Entonces, esta parte de la certeza, y me gusta esta parte de decir, no existen certezas cuando te enamoras. A final de cuentas, enamorarse, ¿qué es? Vas a saltar al vacío esperando que haya una red. A final de cuentas viene esta parte y a final de cuentas creo que no se le tiene miedo al amor, se tiene miedo a todo aquello que está alrededor de y que no dejamos de construir. Aquí en Aguascalientes me encontré una nota interesante sobre lo que era un parrafito interesante que lo voy a leer de manera muy rápida. Dice, en 2023 en Aguascalientes, una mujer de 32 años comenzó a salir con alguien después de mucho tiempo sola. Todo iba bien, natural, sin presión. Ella no discutió, no hubo conflicto. Simplemente empezó a responder menos hasta desaparecer. Meses después confesó una amiga, no me fui porque no me importara, me fui porque sí me importaba. Y al final de cuentas la nota dice, a veces el retirada y casi siempre deja la misma duda. ¿Qué habría pasado si el miedo no decidía primero? ¿A qué voy? ¿Por qué me gustó esta parte? De repente esta parte del rechazo, en muchas ocasiones cuando somos rechazados o cuando rechazamos, pareciera que es simple y sencillamente no te quiero, no quiero estar contigo, no me interesa compartir. Ya nos vayamos al tema que eres, no me interesa compartir, no estoy enamorado, es simple y sencillamente que existe el miedo de la otra persona y que puede más el miedo por no querer, ¿cómo se llama? Arriesgar, que a final de cuentas decir, tengo miedo y me arriesgo, que a final de cuentas creo que tiene que ver con tus antecedentes. Creo, y esa es una hipótesis totalmente mío, rechazas menos entre menos experiencia tienes, porque el miedo a que te pase algo pues es mucho mayor cuando ya has pasado por varias situaciones en las que tú pudiste haber tenido la culpa o no, pero el miedo hace que uno pueda, ante algo que tú ves que vale la pena, algo que vale la pena intentarlo, el miedo mata y te acaba diciendo, híjole, córrele de ahí en lugar de que digas, éntrale por ahí. No sé, terminé como muy romántico, pero no sé cómo lo ves tú. Pues me parece interesante. Yo creo que sí, sí vivimos una etapa digamos, excesiva precaución. Para nosotros que estamos más grandes, bueno, puede ser mucho la experiencia, ¿no? Lo que te hace construir ciertas barreras.
Y a lo mejor también ni siquiera pensar en lo de enamorarse, ¿no? Sino ya verlo desde otra perspectiva o a lo mejor deslavado la idea de amor, ¿no? Y ya convertido en otra cuestión. Pero también lo veo en gente más joven, ¿no? También como que hay cierta reticencia o cierta manera de escapar. También creo que siempre conviene arriesgar, siempre conviene intentarlo. Y la experiencia es la que te va haciendo más precavido. A veces no sale muy bien, a veces no sale nada bien, pero, pero sí, sí, sí es interesante. Algo curioso pasa en la sociedad con esto, ¿no? De- yo no tengo absolutamente nada que decir sobre las relaciones poliamorosas, sobre las relaciones abiertas, pero sí te hablan de, aunque hayan existido siempre, pues, sí te hablan de, no, no todos estamos en el mismo plano, no todos pensamos lo mismo, no todos consideramos las relaciones afectivas de la misma manera, no para todos son iguales, y es muy claro que a veces no nos ponemos de acuerdo, no nos entendemos o no hablamos el mismo idioma, ¿no? Sí, no, se vuelve complicadísimo y creo que y es muy interesante. Y esta parte que estás de los más jóvenes y con la parte de la ansiedad, que era con lo que iniciábamos, creo que de repente esta parte de convivir y de crear un cierto lazo afectivo cuando eres muy joven se vuelve una ansiedad que de repente se vuelve compleja controlarla. Pero cuando ya te eh, vas creciendo y vas teniendo experiencia, en ocasiones, aunque tengas experiencia, cuando ya te metes cuando ya te avientas a esta red, dices, me carga, o sea, parezco, de ahí los términos tan curiosos, ¿no? Parezco adolescente enamorado, ¿no? Pues dices, cuando ya te enamoras o cuando te metes a una cuestión afectiva, quítale el término, te enamoras, cuando te metes en una cuestión afectiva y te metes de lleno, sí se vuelve como que sí esta vulnerabilidad emocional se abre totalmente. Entonces, sí creo que, como bien dices, desde el más joven hasta el más grande, cuando ya te metes, híjole, se vuelve una aventura interesante que yo estoy en el mismo sentido que tú. Hay que pasarla y que si sale bien, qué bueno, y si no, pues no deja de ser una experiencia. De repente las experiencias son medio complicadas, pero bueno, no deja de ser una experiencia que creo que vale la pena en cualquiera de sus presentaciones que venga esta situación afectiva amorosa. Pero bueno, Yo también creo con, que el correr el riesgo de aumentar tu plenitud, tu felicidad, sea en el tipo de relación que sea, eh, pues es algo que sí es preocupante que nos dé miedo, ¿no? Es decir, finalmente el iniciar una relación amorosa de cualquier tipo es una apuesta a ser más feliz, ¿no? Y a vivir más plenamente. No siempre sale, pues, pero tener miedo a esa apuesta de ser más feliz, de estar más pleno, es preocupante, ¿no? Que nos dé tanto miedo. Sí, sí entiendo, pues la experiencia, tú y yo tenemos experiencia, yo tengo más experiencia que tú en algunas, pero, pero bueno, pues finalmente incluso las relaciones que terminaron fueron apuestas para ser feliz, ¿no? Y entonces creo que ese es un mérito también, es apostar constantemente a que puedes ser más feliz, está padre. No siempre sale, pero está padre. Y también de cualquier tipo, ¿no? Poliamorosa, tradicional, eh, el tipo que sea, mientras la apuesta sea eso, vivir más plenamente, está chido. Sí, se vuelve interesante y que creo que las tendencias en muchos estudios sociológicos están a que las personas cada vez se refugian más en el miedo. Ojalá que se den, nos demos, se dé todo el mundo la oportunidad de decir, bueno, no pasa nada, o sea, es una experiencia más, con lo que conlleva, pero no deja de ser una experiencia, ¿no? A final de cuentas. Muy bien. Pues excelente. Terminamos por el día de hoy. Un gusto como siempre, Julio. Ojalá que a la gente le guste también. Pues bueno, creo que dejamos notas de todo tipo y que insisto, no existe un guión, pero creo que todas acaban de una u otra forma teniendo un sentidito una con otra. Y bueno, pues ojalá les gusten. Y como siempre, Joel, un placer. Es una de las cosas más entretenidas y divertidas que es hacer esto contigo. Gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos la próxima. Ojalá más pronto. Hasta luego.